¿Dónde anida la oscuridad en los corazones devotos? Esa es la pregunta que me asalta, resonando por los callejones de San Miguel de Allende. Pero la que de verdad me quiebra es, como una madre, que debería ser el puerto seguro de su hija, ¿puede amarrarla a la cama para entregarla al lobo? Dicen que la fe mueve montañas, pero la de mi hija, Carmen, parecía capaz de mover abismos, de sepultar la verdad bajo la roca más pesada. La vida aquí siempre fue sencilla, regida por la campana de la iglesia y el perfume de las flores de mi jardín. Yo, Esperanza, a mis 75 años, creía haber visto de todo, pero la sombra que se instaló en mi casa, en los ojos de mi nieta, era una maldad para la que ni la vejez me preparó. Era un silencio pesado que no le cabía a la alegría de una niña de apenas 8 años. La rutina era un manto de aparente paz. Despertaba con el sol, preparaba un cafecito con ese olor a canela que tanto le gustaba a Sofía, y la veía jugar con sus muñecas. Pero poco a poco, su risa se convirtió en un recuerdo lejano. Sus juegos en el jardín, antes llenos de vida, se resumían a una mirada perdida, a un cuerpo que parecía encogerse cada día. Era como si el alma de Sofía se estuviera deshaciendo en pedacitos. Y yo, impotente, solo podía observar mi corazón de abuela, que siempre latió al ritmo de la esperanza. Ahora se sentía apretado, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible de angustia. Mi hija, Carmen, por su parte, vivía en una devoción que jamás comprendí. Sus oraciones eran interminables. Sus ojos brillaban al hablar del padre Ricardo, a quien llamaba el Santo. Siempre la vi como una persona excesiva, una fe ciega que la aislaba de todo. Pasaba horas y horas en la iglesia, y el padre se volvió una figura constante en nuestras vidas. Yo notaba su carisma, la manera en que se ganaba a la gente, pero algo en mi pecho, esa intuición que solo la edad te da, siempre me decía que tuviera cuidado. Había algo en el que sonaba a pura falsedad, una cortesía que no le llegaba a los ojos. Antes dice Guer, me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás acompañando esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Me da un gusto enorme saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Saber que no estoy sola en esta travesía me fortalece más que cualquier rezo. Cada uno de ustedes es una luz que enciende la esperanza en mi camino y me ayuda a seguir adelante, compartiendo las historias que necesitan ser contadas. Por favor, considera suscribirte para continuar esta conversación y apoyar más historias como la mía. El silencio de Sofía me consumía y ya no podía ignorarlo. Me acuerdo de una tarde, cuando intenté hacerla reír con una historia de cuando era niña, sobre un perro que le robaba los tamales a la vecina, pero ella solo me miró con ojos vacíos. No había alegría, no había vida. Era como si fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse con el más leve toque. Intenté hablar con Carmen, pero siempre me daba la misma respuesta. Es la voluntad de Dios, mamá. Sofía está purificando su alma. Esa frase, saliendo de la boca de mi hija, me helaba la piel, pero todavía no conseguía descifrar el verdadero significado detrás de ella. Me di cuenta de que la fe de Carmen era su propia perdición, un abismo al que nos estaba arrastrando a todos. No cuestionaba nada, no veía nada más allá de lo que el padre le decía que viera. Y por eso, su devoción ciega se convirtió en un escudo, una barrera infranqueable que le impedía ver el terror en los ojos de su propia hija. Yo, en cambio, con mis ojos cansados y mi alma resiliente, empecé a ver grietas en la fachada de nuestra familia. Cada paso de Sofía era inseguro, cada palabra un susurro asustado. La desconfianza se me arraigó en el pecho como una mala hierba. Empecé a observar cada movimiento de Carmen cada vez que el padre venía a nuestra casa. Hablaban a puerta cerrada y el sonido de sus voces era bajo, como si estuvieran conspirando. Mi corazón me gritaba que hiciera algo, pero mi mente me pedía paciencia, que fuera más astuta. Necesitaba entender qué estaba pasando, no para juzgarlos, sino para proteger a Sofía. El amor que le tenía a esa niña era un fuego que me daba calor, pero ahora se estaba transformando en una llama de rabia silenciosa que me quemaba por dentro. La casa parecía haberse convertido en una cueva de secretos. El olor a incienso que antes me consolaba se volvió
Sofocante, la presencia del padre, que antes era una bendición, ahora era una amenaza velada. Mi nieta, la niña que amé desde el primer instante, se transformó en una sombra, un eco de lo que un día fue. Y mi hija, a quien le di la vida, era una extraña, una cómplice de una oscuridad que ni siquiera podía concebir. Sentía que estaba al borde de una revelación, y el miedo me decía que me detuviera, pero la fuerza de una abuela me empujaba a seguir. Mi vida, antes tan tranquila, se volvió una... Cada noche era una vigilia, cada día una búsqueda de respuestas. Fingía que todo estaba bien, pero mis ojos recorrían la casa buscando pistas, algo que me diera la llave para entender el terror que mi nieta estaba viviendo. No tenía prisa. No podía tenerla. La paciencia era mi única arma, y el amor por Sofía mi único escudo. Y yo sabía, con la certeza que solo el instinto de abuela te da, que esta historia no terminaría con un final feliz si yo no tomaba las riendas de la situación. A mis 75 años, mi cuerpo es un mapa de historias vividas. Mis manos, antes tan ágiles para preparar tortillas, ahora tiemblan un poco, con venas que parecen ríos secos de una vida entera de trabajo. La piel de mi cara marcada por ajugaos profundaos es como la corteza de un árbol antiguo, cada surco contando sobre el sol ardiente, las lluvias y las lágrimas que derramé. Mi cabello, que antes era negro como la noche, ahora es una neblina plateada. Y mis ojos, que ya vieron de todo, se volvieron más lentos para seguirle el ritmo al mundo. Pero mi mente, ¡ay! Mi mente seguía afilada, un laberinto de recuerdos y presentimientos. Siempre fui la guardiana de las tradiciones, la matriarca a la que la familia acudía para escuchar una palabra de sabiduría. Las vecinas me veían como un puerto seguro, alguien que siempre tenía un consejo, una receta o una oración para calmar el corazón. Pero, en el fondo, sabía que mi serenidad era una máscara. El pasado me asediaba, un secreto que había enterrado muy hondo para proteger a mi familia, y que ahora, con el sufrimiento de Sofía, parecía querer resurgir como un fantasma que me perseguía. El amor por Sofía es la fuerza que me mueve. Ella es la luz al final del túnel de mi vida, el motivo por el que todavía me levanto cada mañana. Cuando la vi por primera vez, tan pequeña e indefensa, sentí un amor tan puro que me hizo olvidar todos los dolores pasados. Se convirtió en mi prioridad, mi propósito. Le dediqué mi retiro a ella, a ver su sonrisa, a escuchar sus carcajadas, a cuidar de su futuro. Su alegría era la mía, su tristeza, mi dolor más grande. Mi relación con Carmen, mi hija, es todo lo contrario. Siempre fue tensa, como una cuerda estirada de más. La crié con todo mi amor, pero ella siempre fue distante, encerrada en sí misma. Su devoción a la iglesia y al padre Ricardo, que yo veía como una obsesión, la alejó todavía más de mí. No me veía como su madre, sino como una figura de autoridad a la que había que obedecer. ¿Why? Yo, por mi parte, no conseguía entender su fe ciega, su necesidad de someterse a un hombre, a una institución. Esa distancia emocional se volvió un muro entre nosotras, una barrera que parecía imposible de derribar. Mi mayor vulnerabilidad siempre fue mi incapacidad para proteger a quienes amo. Ya había fallado en el pasado, y el dolor de ese fracaso me asediaba. El secreto que escondía era la prueba de ello, un trauma que me hizo prometer a mí misma que nunca más permitiría que la oscuridad tocara a mi familia. Pero ahora, con Sofía, sentía que estaba fallando de nuevo. El miedo, que antes era un susurro lejano, se convirtió en un grito en mi alma. Y la culpa, una sombra que me seguía a cada paso. Deseaba, más que nada, que Sofía pudiera volver a ser la niña feliz que conocí. Mi deseo no era solo de venganza, sino de justicia, de redención. Quería mostrarle que el mal existe, sí, pero que el amor es más fuerte, que la esperanza puede nacer incluso de las cenizas. Quería que él supiera que yo pelearía por ella, que yo sería su voz, su fuerza. Mi deseo era rescatarla de la oscuridad y traerla de vuelta a la luz para que pudiera volver a sonreír. La paciencia era mi mayor virtud, y yo sabía que la necesitaría más que nunca. Fingí no ver los cambios en Sofía. Continué con mi rutina, pero mis ojos estaban atentos.
mis oídos listos. Era una cazadora, una espía en mi propia casa. Observaba a Carmen, al padre, cada palabra que decían, cada movimiento que hacían. Sabía que para protegerla necesitaría entender la mente de sus agresores. Y para eso me convertí en la sombra que los seguía, la presencia silenciosa que nadie notaba. Sabía que mi cuerpo frágil no era una desventaja sino en Fly. Nadie esperaría que una vieja de 75 años fuera capaz de levantarse contra la iglesia. Contra un hombre de Dios en mí, veían como un mueble, una abuela que pasaba sus días en su jardín regando flores. Y yo usé esa percepción a mi favor. Mi fragilidad física se convirtió en mi mayor as bajo la manga, el arma secreta que usaría para derribar el muro de mentiras que habían construido. La soledad me acompañaba, pero no la sentía como una carga, sino como una decisión. Me aislé para poder observar, para poder pensar, para poder planear. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Carmen, mi propia hija. El dolor de su traición era un peso en mi corazón, una herida que sangraba, pero que no podía dejar que me debilitara. Sabía que necesitaba ser fuerte, que necesitaba ser implacable, para poder darle a Sofía el futuro que merecía. Mi jardín se convirtió en mi refugio, mi santuario. Las flores que cultivaba eran un recordatorio de que la vida, incluso en la adversidad, siempre encuentra un camino para florecer. Pasaba horas allí, con la tierra en mis manos, con el sol en mi espalda. Y allí, entre mis rosas y margaritas, encontraba la fuerza que necesitaba para seguir. Las flores, con su delicada belleza, me recordaban que la fuerza no está en la violencia, sino en la resiliencia, en la capacidad de levantarse y florecer de nuevo. Mi propósito era claro. Yo no quería solo castigar a los culpables, sino darle voz a aquellos que habían sido silenciados. Mi venganza no era por odio, sino por amor. Yo no quería que Sofía creciera con el dolor de la traición y el abuso, sino con la certeza de que era amada, y que su historia, por más dolorosa que fuera, sería escuchada. Mi deseo era que ella pudiera, un día, perdonar, no a ellos, sino a sí misma, para que pudiera ser libre. Mi travesía, que se inició con el dolor, tenía un único destino, a la esperanza. Yo no sabía lo que el futuro me deparaba, pero yo sabía que no me rendiría, que no me daría por vencida. Yo era la abuela, la guardiana, la vengadora, y, por Sofía, yo sería la mano que desentierra la verdad, la voz que grita la justicia, la fuerza que se levanta contra la oscuridad. Mi amor por ella era mi guía, mi brújula, y yo sabía que con él encontraría el camino, por más difícil que fuera. Poco a poco, la sombra de Sofía se volvió visible. Empecé a notar, con el corazón destrozado, que la niña se encogía cuando su madre la llamaba, que su mirada se desviaba al sonido de la voz del padre. La alegría de un día había sido reemplazada por un miedo paralizante, y yo sabía que no era solo una etapa o una timidez infantil. Una noche, mientras Sofía dormía, entré en su cuarto para cubrirla, y mi corazón se me paró. En las piernas y en las muñecas de mi nieta vi las marcas. No eran moretones de juego, sino la prueba de algo terrible. Eran marcas de cuerdas, como las que amarran al ganado en el corral. El dolor que sentí en ese momento fue el más profundo de mi vida. Un grito silencioso que parecía rasgar mi alma. Lo que me asustó de verdad no fueron las marcas en sí, sino la forma en que Sofía las escondía, con un pavor que me decía que aquello era un secreto. Ella no hablaba de eso, y el terror en sus ojos cuando me acerqué era una señal de que me tenía miedo también. O, tal vez, de lo que yo podría hacer si descubría la verdad. Y la verdad me golpeó como un rayo en Carmen. Lo sabía. No solo lo sabía, sino que era cómplice. Mi hija, sangre de mi sangre, estaba participando en algo que yo no tenía el valor de nombrar. Una tarde, fingiendo que iba a regar las flores, me acerqué a la ventana del cuarto de Sofía. La puerta estaba entreabierta y la voz de Carmen resonaba dentro. Es por tu bien, Sofía, para purificar tu alma, para que el demonio no se apodere de ti. La voz de ella era tranquila, casi fría, como si estuviera recitando una oración, pero lo que decía era veneno. La niña lloraba bajito. Mi corazón, que ya estaba en pedazos, se rompió por completo. El dolor de saber que mi propia hija, a quien di a luz y crié,
Era la causa del sufrimiento de su propia niña. Era algo que yo nunca en toda mi vida imaginé que pudiera existir. Mi problema era mucho más grande de lo que podía imaginar. No estaba lidiando solo con el trauma de mi nieta, sino con la traición de mi hija y la perversión de un hombre que la comunidad entera reverenciaba. El padre Ricardo, con su sonrisa amable y sus palabras de paz, era el lobo con piel de cordero. Él se aprovechaba de la fe ciega de Carmen para cometer el más vil de los pecados. Y ella, en su devoción enfermiza, se volvió su cómplice. Mi vida, que antes era una rutina tranquila, se convirtió en una misión. Necesitaba proteger a Sofía, pero ¿cómo luchar contra un hombre que tenía la iglesia y el poder de la fe? A su lado, el problema central se ramificaba en varios frentes. Primero, la necesidad de sacar a Sofía de esa casa, de protegerla de su propia madre. Segundo, la furia que sentía contra el padre Ricardo, un hombre que manipulaba la fe para alimentar su maldad. Y por último, el dolor de ver a mi hija, que un día fue mi alegría, transformarse en un monstruo. Mi objetivo, que antes era solo darle a Sofía una vida normal, se convirtió en una venganza silenciosa, pero implacable, que golpearía a los culpables donde más les dolía Anne, en el poder y en la reputación. Lo que más me lastimaba era la hipocresía de todo. La gente en la comunidad, mis vecinos, mis amigos, todos veneraban al padre Ricardo, besaban sus manos, pedían su bendición. Ellos lo veían como la encarnación del bien, y yo, una abuela frágil, sabía que él era el mero diablo. ¿Cómo podría convencerlos? ¿Cómo podría desenmascarar a un hombre que tenía el poder de Dios a su favor? Mi problema no era solo un secreto de familia, sino un mal que se infiltró en toda la comunidad, un cáncer que se escondía bajo el manto de la santidad. Estaba sola, no podía contarle a nadie, pues sabía que nadie me creería. Me verían como una vieja loca, una blasfema. La fe de ellos era más fuerte que mi palabra, y el poder del Padre más fuerte que mi verdad. El problema me sofocaba, y el miedo de fracasar de nuevo, de no poder proteger a mi nieta, me consumía. Pero el amor por ella era mi gasolina, y la certeza de que la justicia tenía que hacerse era mi brújula. Lo que ellos hicieron no fue solo un acto de violencia física, sino de violencia espiritual. Le robaron la inocencia a una niña en nombre de una supuesta purificación. Usaron el nombre de Dios para justificar un acto demoníaco. Y yo sabía que, para purificar el alma de Sofía, necesitaba arrancar la maldad de raíz. Necesitaba bajar al padre de su pedestal y mostrarle al mundo el monstruo que era. Necesitaba desenmascarar la hipocresía de Carmen y mostrarle el mal que había cometido. Mi problema era un laberinto sin salida. Si hablaba, nadie me creería y el padre me callaría. Si me quedaba callada, la maldad continuaría y Sofía estaría en peligro. Necesitaba encontrar un camino, una forma de luchar sin que ellos supieran que yo estaba luchando. Necesitaba convertirme en una sombra, una investigadora, una cazadora. Yo, la vieja esperanza, la guardiana del jardín, necesitaba transformarse en la guardiana de la justicia. La angustia en mi pecho era un dolor físico. Sentía como si mi corazón estuviera siendo aplastado, pero en vez de debilitarme, el dolor me fortaleció. Me dio el coraje que necesitaba para enfrentar el mal, para levantarme contra lo que estaba mal. El dolor de la traición de Carmen se transformó en una rabia silenciosa, y la desesperación de ver a Sofía sufrir se transformó en una determinación inquebrantable. Me negué a ser una víctima, me negué a dejar que la oscuridad venciera. Mi problema no era solo mío, era el problema de todos los niños que un día fueron silenciados. Era el problema de todas las mujeres que fueron traicionadas por aquellos en quienes confiaban. Guay, mi venganza, yo sabía, no sería solo para Sofía, sino para todos los que habían sufrido. Y así, mi vida se convirtió en una batalla silenciosa, peligrosa y solitaria. Mi problema me consumía, pero la esperanza de un futuro mejor para Sofía me mantenía viva. Mi travesía, que se inició con el dolor, tenía un único destino: la justicia. Why? Por Sofía, yo haría lo que fuera necesario, incluso si me costaba la propia vida. Mi viaje de venganza comenzó de forma sutil, como la brisa que apenas mueve las hojas. No podía enfrentarlos.
La fragilidad de mi apariencia era mi fuerza. Empecé a observar lo cotidiano, la rutina de Carmen y del padre Ricardo. Me di cuenta de que el padre venía a casa 3 veces por semana, siempre a la misma hora, 1 hora antes del atardecer. Llegaba con su sonrisa benevolente, y Carmen lo recibía con la reverencia de una santa. Era en ritual, y me convertí en la sombra que lo estudiaba, la presencia que nadie notaba, pero que todo registraba. Lo que ellos no sabían es que la vieja Esperanza, que se sentaba en el porche cuidando de sus plantas, en realidad tenía ojos de águila y oídos de murciélago. Decidí que lo primero que tenía que hacer era conseguir la prueba. Agarré mi viejo grabador, ese que mi difunto marido, con tanto amor me dio cuando nos casamos, y lo escondí dentro de una pequeña figura de San Judas Tadeo, que estaba en la sala. El santo, que es el patrono de las causas imposibles, se volvió mi cómplice, mi aliado. Sabía que necesitaba evidencia que no se pudiera discutir, y así los grabé, las voces, los susurros, las palabras de purificación que se convertían en la justificación para un acto demoníaco. Cada grabación era un puñal en mi corazón, pero era también un ladrillo en el muro que yo estaba construyendo para protegerla. El problema es que yo no solo tenía que probar lo que hacían, sino también entender por qué Carmen, mi hija, se volvió cómplice. Y la respuesta vino de un lugar inesperado. Una tarde, cuando el padre Ricardo se despidió, se le cayó un pequeño diario, que yo, con la rapidez de un halcón, agarré sin que ellos vieran. El diario, con la letra de Carmen, revelaba la verdad. Ella había sido una niña traumatizada, abusada por una figura religiosa en el pasado, y el padre Ricardo la había convencido de que la única forma de purificar su alma era a través del mismo acto. El dolor que ella sentía se transformó en una devoción ciega, y creyó en la mentira, en la promesa de redención. Y es ahí que me doy cuenta de que la maldad es un río que corre de generación en generación si no se detiene. Mi furia silenciosa se convirtió en una determinación implacable. Ya no estaba solo peleando para proteger a Sofía, sino para romper el ciclo de dolor que asediaba a mi familia desde hacía tanto tiempo. Yo, que había fallado en proteger a Carmen, ahora tendría la oportunidad de redimir el dolor del pasado. Me convertí en una detective, una historiadora, una guardiana. Empecé a hablar con las vecinas, con la sutileza de quien pregunta por el clima, para saber si ya había notado algo raro. Y para mi sorpresa, la semilla de la duda ya había sido plantada. Muchas madres me contaron, con el corazón destrozado, que sus hijas, que también formaban parte del círculo de oración de Carmen y el padre Ricardo, se habían vuelto silenciosas, con miradas vacías. Me confiaban sus miedos, y yo las escuchaba, con la calma de una terapeuta, pero con la rabia de una vengadora. Yo no revelé lo que sabía, pero planté semillas de desconfianza, de miedo. Ellas empezaron a cuestionarse, a dudar, a observar, y así mi red de aliados silenciosos empezó a formarse, una alianza de madres y abuelas que pelearían para proteger a sus hijas y nietas. Mi conocimiento de la comunidad, que antes era solo una curiosidad de vieja, se convirtió en una herramienta. Yo sabía quién hablaba con quién tenía un secreto, quién estaba con miedo. Me convertí en el puente entre el dolor y la verdad. Y, con la ayuda de una amiga periodista a quien conocí años atrás, la señora Rosalinda, empecé a armar el rompecabezas. Le conté lo que sabía, mis sospechas, y ella, con el corazón roto, se volvió mi compañera. Me ayudó a entender el mundo de las noticias, la importancia de las pruebas, la forma de exponer la verdad sin que el poder del padre la... A medida que el tiempo pasaba, mi plan se hacía más elaborado. Yo no quería que la venganza fuera solo sobre el castigo, sino sobre la curación. Quería que las víctimas pudieran encontrar la paz, que pudieran contar sus historias, que pudieran ser escuchadas. Sabía que la exposición pública sería dolorosa, pero también sería liberadora. Quería que el escándalo fuera la herramienta que sacara a la luz la oscuridad, que forzara a la Iglesia y a la comunidad a confrontar su propia. El conflicto, que antes era una batalla solitaria, se volvió una guerra silenciosa. Yo y Rosalinda éramos las generales, y las madres y abuelas, los soldados. Nos comunicábamos con códigos,
a través de recados discretos, de encuentros en lugares públicos, de conversaciones que parecían inofensivas. Yo no podía darme el lujo de que me agarraran. Mi venganza, que se basaba en la paciencia, necesitaba ser perfecta. Yo sabía que si me equivocaba no sería solo mi futuro el que estaría en juego, sino el futuro de todos los niños. Empecé a ver la situación con ojos de estratega. Yo sabía que el padre Ricardo se consideraba intocable y que Carmen lo veneraba ciegamente. Se veían como superiores, como los elegidos, y esa arrogancia era su debilidad. Yo usaría su arrogancia en su contra. Los haría subestimar a una vieja, a una abuela que se sentaba en su jardín regando flores, y cuando menos se lo esperaran, les jalaría el tapete, y se caerían de su pedestal, y la caída sería tan dolorosa como el dolor que ellos habían causado. Mi amor por Sofía era mi guía. Me acordaba de su alegría, de su risa, de sus ojos brillantes, y yo usaba esos recuerdos como un escudo contra la desesperación. Yo sabía que cada paso que daba era para ella, para que pudiera tener una vida de paz y de esperanza. Mi venganza no era por odio, sino por amor, un amor que me dio la fuerza que necesitaba para luchar, para romper el ciclo de dolor, para redimir mi propia falla y darle a mi nieta el futuro que merecía. Mi venganza, yo sabía, no sería solo un acto de justicia, sino un acto de amor, un amor que me haría luchar contra mi propia hija, contra la iglesia, contra la comunidad entera, para darle a Sofía la vida que merecía. Y yo sabía que, al final, mi venganza, que se inició con el miedo, terminaría con la esperanza. Y ese era mi único objetivo. ¿Saben? A veces uno cree que está solo en una batalla, pero cuando uno mira alrededor con el corazón abierto, uno descubre que hay más gente peleando a nuestro lado de lo que uno se imagina. Por eso es que me encanta compartir estas historias. Me recuerdan que la vida, por más dura que sea, está hecha de encuentros, de almas que se conectan en busca de un mismo propósito. Si tú también crees en eso, suscríbete, comparte y ayúdame a esparcir este mensaje. Porque es eso lo que nos da fuerza para seguir. El punto de quiebre vino en una tarde bochornosa, el aire pesado de una tormenta que se acercaba, y yo sentía que no era solo el clima lo que estaba a punto de cambiar. El padre Ricardo estaba en la casa para su visita habitual, y yo, como siempre, estaba en el porche, fingiendo que cuidaba de mis flores. Pero, en realidad, yo lo observaba, cada gesto, cada palabra que salía de su boca, esa sonrisa complaciente, la mirada de superioridad que le lanzaba a Sofía, como si fuera un objeto y no un ser humano. Yo sabía que la hora había llegado, que necesitaba actuar, que no había más tiempo para esperar. No podía posponerlo. Mas, el dolor de Sofía me sofocaba. Entré en la casa, con el grabador escondido en mi mandil, me arrodillé delante de Sofía y, con la voz más dulce que pude encontrar, le dije: mi amor, tu abuela está aquí para protegerte. Estás a salvo ahora. El miedo en sus ojos era palpable. Pero, por primera vez, vi un pequeño brillo de esperanza. Me abrazó, y sentí que estaba en el camino correcto, que yo era la única que podía salvarla. Y fue en ese momento que me levanté, y con la fuerza de una leona, me enfrenté al padre Ricardo. Él me miró, sorprendido, como si fuera un mueble que de repente había cobrado vida. Lo confronté no con palabras de rabia, sino con una calma que lo desarmó. Padre, sé lo que usted hace en esta casa. Él se rió, una risa de desprecio, de quien se siente intocable. Una vieja como tú, ¿qué puedes saber? La arrogancia de él era veneno, y yo la usé en su contra. Levanté la mano y le enseñé el grabador. El color se le fue de la cara, la sonrisa se le deshizo en una máscara de horror. Sé lo que usted y mi hija le hacen a Sofía, tengo las pruebas. La voz de él, que antes era de autoridad, se volvió un susurro asustado. No puedes probar nada. Fue entonces que mi venganza, que antes era silenciosa, se convirtió en un grito. Mi propósito no es solo castigarlo, padre, es bajarlo de su pedestal, es desenmascarar su maldad para toda la comunidad. Es hacer que su reputación, que es todo lo que usted tiene, se haga polvo. La confianza de él se desmoronó y sentí que había dado en su mayor debilidad. Su posición, su poder, su santidad
Era todo lo que tenía y yo lo estaba despojando de todo lo que más valoraba. Mi venganza no era violenta, era un acto de justicia, de redención. Lo confronté con el peso de sus pecados, con las voces de todas las víctimas que había silenciado. El miedo en sus ojos no era de mí, sino de su propia ruina. Yo sabía que a él no le importaban las personas, el mal que había causado. Le importaba solo su propio poder, su propia imagen, y yo lo estaba despojando de todo. El punto de quiebre fue un enfrentamiento de almas, la mía, que se levantó para pelear, y la de él, que se reveló en su verdadera forma. Yo ya no estaba solo peleando por Sofía, sino por todos los demás niños que habían sido silenciados. Yo era la voz que clamaba por justicia, la mano que desenterraba la verdad. Mi enfrentamiento con él no era solo un acto de venganza, sino un acto de amor incondicional, un amor que me dio el coraje de levantarme contra un monstruo. Él intentó callarme, me amenazó, pero yo no me intimidé. Mi edad, mi fragilidad, que él tanto despreciaba, se convirtieron en mi armadura. Él nunca esperaría que una vieja de 75 años fuera su ruina. Mi venganza no era un acto de odio, sino un acto de amor. Un amor tan fuerte que se convirtió en un fuego que me consumía. Un fuego que me daba la fuerza para luchar, y yo luché. Por Sofía, por todas las víctimas, por mí misma. El enfrentamiento fue el clímax de mi travesía a mi venganza, que se inició con el miedo, culminó en el coraje. Ya no era la vieja esperanza, la abuela que cuidaba de sus flores. Yo era la abuela vengadora, la guardiana de la justicia. Y yo sabía que a partir de ese momento, mi vida y la de Sofía nunca más serían las mismas. Mi travesía, que se inició con el dolor, culminaría con la esperanza. Mi actitud y mi amor incondicional que siempre tuve por Sofía fueron los catalizadores para mi acto de valentía. Es increíble cómo el amor puede impulsarnos a lugares que jamás imaginamos. Ese sentimiento se convirtió en mi fuerza, y por eso me acuerdo que mi misión es mucho más grande que yo. Es la misión de dar voz a los que son silenciados. Por eso te pido, con todo mi corazón, que si te está gustando mi historia, te suscribas y la compartas con todos los que conoces. El punto de quiebre fue el momento en que me convertí en la vengadora. Y a partir de ese momento, yo sabía que mi vida, Wailad y Sofía, nunca más serían las mismas en mi travesía, que se inició con el dolor, culminaría con la esperanza. Y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. La exposición que yo causé se esparció como fuego en la paja seca. Mi amiga, Rosalinda, publicó una nota en el periódico local con toda la evidencia de las grabaciones, las declaraciones silenciosas, las historias de otras familias que con valentía decidieron hablar. El escándalo fue abrumador, y la comunidad, que antes veneraba al padre Ricardo, se volteó en su contra y en contra de mi hija. La gente, impactada y traicionada, no podía creer que el hombre que predicaba la palabra de Dios era, en realidad, un lobo disfrazado. Y Carmen, que había sido su cómplice, fue condenada por la traición que cometió contra su propia hija. El padre Ricardo, que antes caminaba con el pecho en alto, ahora caminaba con la cabeza baja. Perdió su puesto, su casa, su reputación. Él, que había construido su vida sobre la fe de las personas, vio su imperio desmoronarse. La comunidad lo desterró, las personas que lo amaban ahora lo miraban con desprecio. ¿Y su castigo? Yo sabía, fue el más cruel de todos, a la pérdida de todo lo que más valoraba, su poder y su imagen. Él no fue a la cárcel, pero fue condenado a la soledad, a la vergüenza pública, a una vida de aislamiento y de juicio. Y mi hija Carmen perdió la fe. Su creencia ciega, que había sido su perdición, se hizo pedazos. Se vio sola, sin la iglesia, sin el padre, sin mi nieta. Ella, que había traicionado a su propia hija, fue desterrada de nuestra casa, de nuestra vida. Me buscó, intentó justificarse, pero yo ya no conseguía verla como mi hija. La veía como la cómplice de un monstruo, como la traidora de un amor puro e inocente. Su castigo fue la pérdida de todo lo que tenía y, más importante, la pérdida de sí misma. Se convirtió en una extraña para mí, para nuestra familia, para sí misma. Mi venganza, yo sabía,
estaba completa, pero la victoria no era dulce. Yo no sentía alegría, solo un alivio profundo. Mi misión no era por odio, sino por amor. Mi objetivo era proteger a Sofía. Y yo lo había logrado. La saqué de las garras de la oscuridad y la traje a la luz. Nuestra travesía de curación comenzó en el momento en que la verdad salió a la luz. Las cicatrices en su cuerpo todavía estaban allí, pero las heridas de su alma comenzaron a cicatrizar. Y yo sabía que mi venganza, que se inició con el dolor, culminaría con la esperanza. La última escena de mi guión era la más importante. No era un final feliz, sino un nuevo comienzo. Era el atardecer, y Sofía y yo estábamos sentadas en el porche, viendo el sol ponerse en el horizonte. Mi nieta, que antes era una sombra, ahora estaba allí, con la cabeza en mi regazo, contándome sobre las flores que plantó en nuestro jardín. Su sonrisa, que yo había olvidado, volvió a brillar en su cara. Y, en ese momento, yo supe que mi venganza había sido la mejor de todas. Mi objetivo no era castigar a los culpables, sino redimir mi fracaso. Yo había fallado con Carmen, pero no fallaría con Sofía. Mi venganza fue mi acto de amor, mi acto de redención. Y yo sabía que, por ella, yo haría lo que fuera necesario. Nuestra relación, que había sido afectada, se reconstruyó más fuerte que nunca. Yo era su abuela, su protectora, su guía, y ella era mi vida, mi esperanza, mi alegría. Su curación era mi mayo R victoria. La historia no termina con la felicidad, sino con la paz. Sofía y yo estábamos juntas, y nuestra relación era la prueba de que el amor puede superar cualquier oscuridad. Mi venganza no fue un acto de odio, sino de amor. Un amor tan fuerte que me dio la fuerza que necesitaba para luchar contra la iglesia, contra la comunidad, contra mi propia hija, para darle a ella la vida que merecía. Y yo sabía que al final mi venganza, que se inició con el miedo, culminaría con la esperanza. Mi vida se convirtió en un testimonio. Ya no soy la vieja Esperanza, la abuela que cuidaba de sus flores. Soy la abuela vengadora, la guardiana de la justicia, la voz que se levantó contra la oscuridad. Y yo sabía que mi historia, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser contada, para que otras abuelas, otras madres, otros niños supieran que no estaban solos, y que la esperanza, por más distante que parezca, siempre encuentra un camino para florecer. Lo que yo hice fue por amor. Me acuerdo de todas las noches que lloré, de todos los miedos que sentí, pero me acuerdo también de que me levanté, de que peleé. Yo no soy una heroína, soy solo una abuela que ama a su nieta. Y yo sabía que el amor es la fuerza más grande del mundo. Nunca imaginé que una historia tan triste pudiera convertirse en una fuente de esperanza. Por eso es que me encanta compartir mi travesía con ustedes. Me recuerda que la vida, por más difícil que sea, está hecha de nuevos comienzos. Te pregunto, ¿tú también tienes una historia de superación que compartir? Si la tienes, cuéntamela aquí en los comentarios, porque es eso lo que nos da fuerza para seguir. Si puedes, suscríbete al canal para que más historias como la mía puedan ser contadas y escuchadas.